Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Un atentado con explosivos contra un CAI de la policía que dejó 6 uniformados heridos y desmanes en varios puntos de Bucaramanga se registró hoy tras la muerte de un motociclista en hechos que son materia de investigación. 5 personas fueron detenidas y las autoridades ofrecen una millonaria recompensa para dar con los responsables de activar el explosivo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Indignación por el secuestro de una sargento y sus 2 hijos menores de edad en Arauca. El ejército responsabilizó al ELN por la integridad física de la suboficial y los menores, uno de ellos en condición especial de autismo. El comisionado de paz instó al ELN a pronunciarse. Dijo que este es un hecho violatorio del derecho internacional humanitario y pidió liberar a estas personas inmediatamente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Hacienda expidió un borrador decreto que establece las condiciones de tributación para los servicios digitales. Se trata de un gravamen del 3% sobre las ventas brutas a partir de enero de 2024. La normativa busca equilibrar las cargas a un modelo que viene en crecimiento en Colombia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Tierra registró el día más caluroso de su historia, con una temperatura promedio mundial de 17.18 grados centígrados. La ONU presentó un nuevo informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciando torturas y falta de transparencia electoral. Daniel Ortega regresó a la cárcel al obispo Rolando Álvarez ante su negativa a aceptar el exilio. El satélite espía norcoreano que se estrelló tras su lanzamiento no tenía ninguna utilidad militar, según Corea del Sur. Brutal ataque contra Yelena Milachina, periodista rusa responsable de destapar torturas y asesinatos de personas LGBT en Chechenia, con Margarita Ortega y Luisa Tobo. La Tierra registró el día más caluroso de su historia, con una temperatura promedio mundial de 17,18 grados centígrados, rompiendo el récord anterior establecido apenas un día antes. Durante esta semana, los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de Estados Unidos registraron la temperatura global más alta jamás registrada en 2 ocasiones. El pasado lunes, la Tierra alcanzó los 17,01 grados centígrados, un dato que hasta ese momento significó el día más caluroso desde que comenzaron los registros. Sin embargo, solo un día después, el martes, subió aún más para llegar a los 17,18 grados centígrados. Una situación que enciende las alarmas en un momento en que los expertos advierten que el récord podría romperse varias veces más este año, justo cuando el impacto del fenómeno del Niño se empieza a sentir con olas de calor extremo y sequías que ya han puesto en riesgo a millones de personas en todo el mundo. Incluso la Organización Meteorológica Mundial alertó por el círculo vicioso del cambio climático, el cual se está agravando en América Latina y el Caribe, donde se viene registrando un aumento de la temperatura y del nivel del mar, ciclones tropicales más destructivos y sequías prolongadas. Un nuevo informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela revela que se siguen presentando torturas y pide transparencia respecto a las inhabilitaciones políticas en el país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Volker Turk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. El documento, que comprende entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. El alto comisionado manifestó que ha tenido conocimiento de que en 2022 hubo 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias de tortura presentadas por las víctimas o sus representantes. El escrito indicó que los desafíos persistentes y otros factores continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud. Turk también se pronunció sobre todas las detenciones arbitrarias en el país. I repeat my call to release all those who are unlawfully or arbitrarily detained, including 16 people
whose detentions have been deemed arbitrary by the Working Group on Arbitrary Detention, and people whose pre-trial detention has surpassed the legal limit. El alto comisionado también defendió la necesidad de que las próximas elecciones primarias en Venezuela, convocadas para el 22 de octubre, sean transparentes e inclusivas. Venezuela's upcoming national electoral processes must be transparent, inclusive and participatory. El informe también denunció la clausura de emisoras de radio y bloqueos a sitios web. El gobierno de Daniel Ortega regresó a prisión al obispo Rolando Álvarez tras negarse a ser desterrado de Nicaragua. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, fue trasladado de vuelta a la cárcel luego de negarse a ser desterrado del país. Álvarez había sido trasladado desde la cárcel La Modelo a un edificio de la Conferencia Episcopal bajo custodia policial mientras se definía si salía o no del país. Su excarcelación había sido gracias a negociaciones entre el gobierno nicaragüense, el Vaticano y el Episcopado. La justicia de Nicaragua condenó en febrero a Monseñor Rolando José Álvarez por traición a la patria y propagación de noticias falsas. Al carecer de representación legal, el obispo no pudo defenderse de las acusaciones. Tras la detención del obispo, el gobierno ha incrementado la represión en contra de la Iglesia Católica a través de prohibiciones de actividades religiosas, congelamiento de cuentas bancarias, asedio en las parroquias y la expulsión de al menos 84 religiosos. Al menos 27 personas murieron y 17 más resultaron heridas después de que un autobús cayó por un barranco cuando transitaba por una zona montañosa del estado de Oaxaca en el sur de México. Las autoridades ya iniciaron una investigación sobre la causa del accidente que inicialmente se estima se debió a una falla mecánica del vehículo que se habría quedado sin frenos y al alcanzar una curva se precipitó a un barranco de más de 25 metros de profundidad. Perú declaró el estado de emergencia en las zonas aledañas al volcán Ubinas, que viene registrando emisiones continuas de ceniza que alcanzaron una altura máxima de 1000 metros sobre la cima del cráter. La medida, que estará vigente por 60 días, permitirá a las autoridades ejecutar medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias para responder al peligro inminente que representa el proceso eruptivo del volcán. Esto mientras los equipos técnicos vienen alistando planes de contingencia y coordinan una posible evacuación de la población. Corea del Sur analizó el satélite norcoreano que cayó al mar tras un lanzamiento fallido y descubrió un engaño del presidente Kim Jong-un. El ejército de Corea del Sur anunció que tras recuperar y estudiar los restos del satélite espía norcoreano que cayó al mar tras un lanzamiento fallido, no era lo bastante avanzado como para realizar labores de reconocimiento militar desde el espacio, como afirmaba Pyongyang. El gobierno de Kim Jong-un intentó lanzar su primer satélite espía a finales de mayo, pero el cohete de largo alcance que lo transportaba cayó en aguas de la costa occidental de la península de Corea poco después del despegue. El satélite iba a formar parte de un sistema de reconocimiento espacial que Pyongyang dice que necesita para hacer frente a las amenazas de seguridad que suponen Seúl y Washington. El día del lanzamiento fallido, los medios estatales norcoreanos reportaron que el cohete perdió potencia tras la separación de su primera y la segunda fase y después se estrelló en el mar. La reconocida periodista rusa Elena Milashina, que ha reportado la espeluznante represión en Chechenia contra los hombres homosexuales, fue brutalmente golpeada en un ataque en la República al sur de Rusia. Milashina se encuentra en un hospital de Moscú y su estado de salud es delicado. La periodista de investigación rusa Elena Milashina, reconocida por sus denuncias en contra de las fuerzas de seguridad en Chechenia, fue brutalmente agredida cuando se dirigía precisamente a esa república rusa del Cáucaso para cubrir un juicio de alto nivel. Milashina y el abogado Alexander Nimov se dirigían a la sentencia judicial de una activista de derechos humanos en la capital regional de Chechenia, Grozny, cuando hombres armados bloquearon su automóvil en la carretera y lo atacaron. Los agresores le afeitaron la cabeza, le partieron varios dedos y le cubrieron la cabeza con antiséptico verde. Mientras los golpeaban les decían: han sido advertidos, salgan de aquí y no escriban nada. El Kremlin lo calificó como un ataque muy serio que requiere de acciones de investigación y la adopción de medidas importantes.
La Corte Internacional de Justicia confirmó la denuncia de varios países contra Irán por el derribo de un avión civil en enero del 2020. Los gobiernos de Canadá, Suecia, Ucrania y Reino Unido formalizaron su denuncia contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el derribo de un avión de Ukraine International Airlines con 176 pasajeros que fue atacado el 8 de enero de 2020, poco después de despegar de Teherán. La demanda ante el máximo tribunal de la ONU afirma que Irán violó una serie de obligaciones en virtud de una convención sobre aviación civil al derribar el vuelo. Estos países piden al tribunal que ordene la reparación íntegra de todos los perjuicios causados y que obligue a Irán a pagar una indemnización íntegra a los demandantes por los daños materiales y morales sufridos por las víctimas y sus familias. La justicia europea levanta la inmunidad al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Charles Puigdemont, y abre la puerta a la extradición. Carles Puigdemont y Casamajo. La justicia europea desestimó este miércoles el recurso de Carles Puigdemont contra el levantamiento de su inmunidad decidido por el Parlamento Europeo, lo que supone un revés para la estrategia del independentista catalán, figura principal del intento de secesión de esta región española en 2017. Al conocer la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española poco después de la fallida independencia, anunció que presentará un recurso ante el tribunal. Evidentment que presentarem recurs, quedi clar això. Evidentment que ho farem el més aviat possible i amb la forma més ambiciosa possible, i és evident que esperarem una sentència, una resolució favorable. Está procesado por la justicia española por su participación en el intento separatista que subió a España en una de sus peores crisis políticas desde el fin de la dictadura franquista en 1975. El rey Carlos III tuvo en Escocia su segunda coronación. El rey llegó a la Catedral de Edimburgo al ritmo de gaitas y fuertes gritos de "Not my king", no es mi rey, de cientos de personas que piden que su país se independice del Reino Unido. El monarca recibió la corona y las otras insignias de la monarquía escocesa, pero no fue coronado esta vez. Científicos crearon un nuevo cóctel de enzimas capaces de descomponer el plástico hasta 6 veces más rápido, brindando esperanza en la lucha contra la crisis mundial de contaminación por estos residuos. El plástico se ha convertido en un grave problema para el medio ambiente e incluso para la supervivencia de muchas especies, cuando se estima que 8 millones de toneladas de plástico acaban cada año en el océano. Sin embargo, un grupo de científicos de Reino Unido y Estados Unidos crearon un nuevo cóctel de enzimas que puede descomponer el plástico hasta 6 veces más rápido y el cual llamaron PETAS, ya que es capaz de degradar en apenas unos días el tereftalato de polietileno, el plástico más común utilizado para fabricar botellas y recipientes desechables, en contraste con los siglos que el plástico permanece en los océanos hasta ser degradado. Por lo que este nuevo descubrimiento marca un gran paso adelante hacia la búsqueda de una solución para abordar la enorme crisis mundial de desechos plásticos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, en el horario habitual de Pregunta Yamit. La Asamblea General de Obispos cumple su 115 sesión general en la capital de la República, en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y para hablar sobre los temas que tratan los obispos de todas las regiones del país, nos acompañan dos de los jerarcas de la Iglesia Católica. El arzobispo de Popayán, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Omar Alberto Sánchez, y Monseñor Rubén Darío Jaramillo, un hombre que siempre está en el plano mediático porque lucha por la paz y es el obispo de Buenaventura. Con ellos trataremos precisamente los temas que se discuten, entre esos el de la paz, el de la vida en esta asamblea de obispos. Monseñor Omar Alberto, ¿cuál es el tema central de esta asamblea que reúne a más de 100 obispos en ejercicio y eméritos en Colombia? Muy buenas noches. El tema que nos ocupa es la Iglesia Misericordiosa. Queremos ahondar en esa opción que hemos hecho en estos años, junto con otras dos, pero en esta ocasión ponemos nuestra mirada en esa Iglesia misericordiosa en tono de conversión. Queremos ser una iglesia que vaya por las víctimas de todo nivel, de toda circunstancia. El país está herido, es un país herido,
y tiene excesivas víctimas y la Iglesia tiene una tarea. La segunda línea de trabajo es la Iglesia que defiende, anuncia la vida, la dignidad humana y el cuidado de la naturaleza, de la casa común. Sí, señor. Y el tercer elemento que estamos analizando es nuestra responsabilidad. Una iglesia samaritana que se ocupa de ayudar a construir caminos de reconciliación y de paz. Son las tres grandes temáticas. Estamos en un ejercicio marcado por una estrategia y una metodología de escucha espiritual, de conversación espiritual. Y eso nos ha ido llevando a una manera distinta de estar en la asamblea en esta ocasión. Él es el arzobispo de Popayán. Ahora vamos con el obispo de Buenaventura. Un país herido, ha dicho el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y precisamente uno de esos territorios heridos, Monseñor Jaramillo, es Buenaventura, donde usted ha hecho esfuerzos ingentes, incluso arriesgando su vida, para lograr treguas de paz. ¿Qué es lo que está pasando en el puerto hoy? Bueno, podríamos decir que Buenaventura es como la punta de un iceberg que muestra la realidad de todo un país. Las problemáticas se han generalizado de inseguridad, de muerte, de dificultades de orden económico, y hace que esta sociedad esté como enferma. Pero Buenaventura tiene unas dinámicas particulares por su estratégica posición a nivel del país, por ser salida hacia afuera de la economía legal, pero también aprovechado por las economías ilegales, y hace que ese territorio en particular sea disputado por bandas criminales que tienen allí realmente una opción muy grande en sus intereses particulares, especialmente del dinero, de todo este dinero que se mueve ilegalmente. Monseñor Omar Alberto, usted hace unos días condenaba el atentado contra un diácono en Caldono, Cauca, un departamento convulsionado por la violencia como lo es el Valle del Cauca, mejor dicho, casi ninguna región en Colombia. Esa es una reflexión, y varios obispos, incluido Monseñor Rubén, hoy en una conferencia de prensa clamaron por el respeto a la vida. Usted lo hizo cuando repudió ese atentado. ¿Por qué los obispos, en vez de estar predicando la palabra de Dios, tienen que estar diciendo, por favor, no maten? El Cauca en concreto, en este momento tenemos 505 homicidios en el Corte de Mayo. Acabamos de completar 20 asesinados, líderes asesinados de distintas tareas en el tema de derechos humanos, etcétera. Tenemos unas cifras dolorosas de masacres. En fin, el Cauca sigue sumando dolor y muerte. ¿Y cómo la Iglesia puede estar al margen de esa realidad? Nos han tocado porque justamente un diácono con un laico nuestro, porque la Iglesia no somos los obispos ni los sacerdotes, somos cada bautizado que se hace consciente de su bautismo y que vive su fe. Y por lo tanto, ese atentado que hubo, que tuvo intenciones muy directas de matar, porque fueron demasiados los impactos de bala que fueron sobre el auto, eso da señal de la irracionalidad del conflicto, da señal de que se han perdido los márgenes. Los actores armados dejaron de creer que la guerra tiene reglas y tiene contenciones. El derecho internacional humanitario no puede ser manoseado, no puede ser pasado por alto. Eran hombres desarmados en un casco urbano, en unas condiciones de indefensión absoluta. La crueldad con la que estamos viviendo el conflicto en el Cauca y 8 departamentos críticos que tiene el país nos tienen que llamar la atención. La pregunta queda: ¿cómo son capaces de ir contra 2 personas que predican el Evangelio? ¿Cómo son capaces de desmedirse en una fuerza, con fuerza brutal, contra 2 personas que están al margen de un conflicto? Ya los violentos no respetan, monseñor. En realidad, ese signo para nosotros en el Cauca como iglesia es el signo de tanta sociedad civil que pasa por encima de los armados. En ese sentido es un dolor, porque yo creo que reflejan montones de personas
que están bajo el imperio de las armas y que este país tiene que resolver. Y bajo el imperio de las armas vimos un video, Monseñor Rubén Jaramillo, de unos hombres fuertemente armados, y entonces la gente dijo, se rompió ese ciclo de tregua en Buenaventura de 7 meses que permitió que no hubiese muertos y que usted propició. Se rompieron las negociaciones en Buenaventura. ¿Qué es lo que pasa en Buenaventura en esa tregua que habían hecho las bandas criminales de los chotas y los espartanos? Bueno, tendríamos que decir que estamos en un marco de un tiempo que llamamos laboratorio de paz, o un tiempo de generación de confianza entre los grupos al margen de la ley, las bandas criminales y con el Estado colombiano. Todavía no se ha instaurado la mesa, esperamos que este mes de julio se instale una mesa de negociación. Lo que teníamos en esta etapa previa era un gesto de buena voluntad, que las bandas que hay allí no se agreden, y por lo tanto duramos unos meses donde se bajó muy importante el número de homicidios, se quitaron algunas fronteras invisibles y logramos una relativa paz en el distrito. Es decir, Monseñor, discúlpeme, lo que había era un pacto de bandas para no agredirse entre ellas, pero no una negociación con el gobierno. Todavía no se ha hecho la negociación con el gobierno nacional y eso es lo que esperamos que se inicie, una mesa que se llama Mesa Sociojurídica Pública Ampliada por la Paz de Buenaventura. El tema de Buenaventura está tan en el ojo del gobierno nacional que el presidente de la República irá el viernes allá. Mañana viajan el ministro del Interior y Fernando Velasco con el ministro de Defensa, Iván Velázquez y toda la cúpula de la Fuerza Pública, militares y de policía. Monseñor, ¿usted ha sido invitado a esas reuniones? Sí, nosotros estamos invitados porque estamos tratando de... La misión de nosotros como iglesia es acompañar y un poco facilitar el proceso, generarle confianza a las partes para que se puedan sentar. La negociación es entre los grupos criminales y el Estado colombiano. También pedimos a la comunidad internacional que esté allí como garante y nosotros acompañando el proceso. Monseñor Omar Alberto, usted decía que estamos en un país herido y que los violentos agreden a las personas. Precisamente en Arauca el ELN secuestró a una suboficial del Ejército Nacional, una sargento, de acuerdo con el comunicado oficial de esa fuerza, madre de 2 hijos, uno en condición de discapacidad autista. ¿Cómo entender que el ELN, a pocas horas de iniciar un cese al fuego, cometa estos actos delictivos que atentan contra la vida y por supuesto la libertad de un servidor público como es un miembro del Ejército Nacional y sobre todo de los menores que son sus hijos que lo acompañaban? El horror de la guerra, el horror del conflicto es ese, que perdemos todos los márgenes de humanidad. Yo esperaría que esta búsqueda de acuerdo con el ELN va a hacer sus fases de acomodación, de modo que el ELN entre en la disciplina y en el rigor de esta apuesta que el gobierno abrió en esta mesa de diálogo. Las fases iniciales, hasta que lleguemos a agosto, deben ser correctamente manejadas por cada uno de los grupos. Ahí el ELN tiene la responsabilidad de mostrar la unidad de mando. Ahí sabremos si realmente todos están bajo la sombrilla de quienes dirigen y están al frente del ELN y tienen que demostrar ese gesto de un país que espera que se le tome en serio para ofrecer como guerrilla que ha sido tradicional, una apuesta real de voluntad de paz. Monseñor, aunque el cese al fuego comienza este jueves a las 0 horas, es decir, medianoche, esta medianoche, da la impresión de que el ELN dice, pues hagamos todas las tropelías que podamos cometer mientras comienza el cese al fuego, pero la gente se cansa de eso. Por supuesto, cada uno desde su orilla tiene que reflexionar si eso suma o resta. La opinión pública, la gente de a pie siempre lee muy mal esos signos, los lee con crueldad, los lee con dolor, porque efectivamente uno espera que los gestos de paz sean transparentes, sean expeditos, estén en la dirección correcta para construir confianza. Perder la oportunidad de construir confianza me parece un desatino y aquí hay que llamar la atención sobre ese hecho. Monseñor, ¿en Buenaventura hay presencia del ELN? Nosotros tenemos una amplia zona rural en Buenaventura que vamos desde el Chocó hasta el Cauca. Hay una presencia muy fuerte al norte que vienen desde el Chocó y ahora han llegado a la parte del sur de Buenaventura, que son en los ríos del Yurumangui, Cajambre y el Naya. Hay una presencia allí
de estos grupos, a la vez que están enfrentándose con otros grupos que están allí presentes. Monseñor Omar Alberto, hablaba de las contradicciones del ELN y precisamente una facción en el Chocó dice que comienza este jueves un paro armado también. Entonces, cese de hostilidades, pero paro armado, ¿al fin qué? La descripción de los territorios en conflicto es difícil para quienes están en las ciudades y no han podido observar de cerca esos territorios. Ahí las disputas por controlar un río, un territorio, un espacio, tienen estrategias de guerra muy crueles, muy difíciles, y seguramente el avance de uno y de otro lleva a esa confrontación y por lo cual aparecen este tipo de iniciativas donde la gente y la sociedad civil queda involucrada. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, usted participó en una rueda de prensa con Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Ismina y Tadú en el departamento del Chocó, y él dice el departamento del Chocó está aguantando física hambre su población. El departamento del Chocó ya no aguanta más muertos, que parece lo mismo de Buenaventura, lo mismo de Cauca, y dice también que reclama de los violentos, armados ilegales, respeto por la sociedad civil y del gobierno del Estado, presencia. Eso podría generalizarse, pero en ese punto específico del Chocó, ¿cómo interpreta usted lo que manifestó su colega obispo? Hay comunidades que están confinadas porque siguen la presencia y enfrentamientos en muchos lugares de los ríos, especialmente de la zona del San Juan, el Baudó, y en otros lugares donde hay una presencia fuerte y los grupos se están allí disputando esos territorios, pero la que sufre es la comunidad, que no puede transportar los alimentos, no puede transportar los víveres. De hecho, la misma movilidad humana se vuelve muy difícil. Estamos muy angustiados porque nosotros hacemos recorridos por esas zonas, pero a veces inclusive la parte pastoral se nos ve interrumpida. Pero si nosotros tenemos esa dificultad, mucho más la comunidad, los campesinos, los que están viviendo de la pesca, de los cultivos, hace que la situación se vuelva más compleja para ellos y el miedo y la zozobra. Además, son muchos los desplazados que siguen llegando por la zona al Bajo Calima, Buenaventura, inclusive salen a otras ciudades del país. Es decir, del Chocó llega una migración, al Valle del Cauca, a Buenaventura llega migración de Chocó desplazada por la violencia. Nosotros tenemos en Buenaventura 1.200 familias desplazadas, en varios momentos se han estado viniendo y los tenemos en albergues hace ya muchos meses. Cuando pensamos que podían volver y regresar al territorio, vuelven los combates. Por lo tanto, hay que mirar una solución estructural para brindar condiciones, no solo de seguridad, sino también sociales, humanas, que la gente pueda volver con toda la tranquilidad a sus territorios. La Iglesia Católica, Monseñor Omar Alberto, tiene un delegado en las negociaciones con el ELN, el encargado de las relaciones Iglesia-Estado, que es Monseñor Héctor Fabio Henao. El ELN dice, quiere la paz, la Iglesia está ahí, quiere la paz, y le apuesta la Iglesia con ese delegado a la paz total del gobierno del presidente Petro. ¿Cómo ve precisamente esta asamblea de obispos, usted como vicepresidente de la conferencia, ese esfuerzo por la paz total? La Iglesia Católica en Colombia valida todo intento por la paz, ningún intento por la guerra. Y en ese sentido validamos este esfuerzo que se está haciendo en una mesa de negociación por el ELN. Tenemos que dar una nota de confianza en los negociadores de las dos partes, de que sean capaces de ir arribando a acuerdos efectivos. Se están dando pasos importantes con este cese al fuego inicial, con las etapas que tiene. Pero efectivamente entendemos que un solo grupo no le da la paz a Colombia y por lo cual se deben integrar otras mesas y otros esfuerzos de negociación. Es un proceso largo, tenemos que tener en Colombia la santa paciencia, la paciencia activa, trabajando en la dirección correcta sin perder la esperanza en que estos actores sabrán definitivamente arribar a un acuerdo con el gobierno nacional, este u otro gobierno. Así que esa es la política de la Iglesia y queremos acompañar toda tarea por la reconciliación y la paz. Monseñor Jaramillo, en esa disputa política
muchos dirigentes de oposición dicen, hoy el país dentro de la inmersión anhelada de la paz total está peor en materia de conflicto interno armado y de lesiones a la población civil. ¿Ustedes lo ven así? Nosotros vemos con preocupación todo lo que está pasando en el país. Estamos leyendo el país completo. Digamos, cada época se lee de una manera distinta y cada uno lo lee desde su lugar. Nosotros que estamos en el territorio sabemos el conflicto y la dificultad que hay allí y que cómo se genera. A veces uno mira hacia atrás y ve que hubo épocas muy tremendas de violencia. A veces uno cree que estamos en el peor momento. Por lo tanto, cada uno lo lee distinto, pero sabemos que sí hay dificultades a nivel nacional, que necesita la voz esperanzadora de la Iglesia, el apoyo de todos los colombianos y también un compromiso muy serio para que podamos atender las situaciones más difíciles que estamos viviendo en los territorios. La percepción, dicen a veces, es la realidad. Hoy la gente siente que hay más violencia. ¿Ustedes lo perciben así también? Nosotros creemos que estamos en un momento muy difícil. No está fácil. Hay como una violencia generalizada en el país y nosotros estamos preocupados por eso, porque ya no es en unos ciertos territorios. Lo que vemos en las ciudades, la violencia se ha trasladado, digamos, a lugares donde antes había tanta calma y tanta tranquilidad. Eso nos preocupa también. Monseñor Omar Alberto, precisamente uno de los factores que hacen vital una democracia es el de las elecciones. El 29 de octubre va a haber comicios para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y asambleas departamentales. ¿Se puede realizar elecciones en medio de este contexto? No podemos generalizar. En Colombia hay zonas donde la gente con alta inteligencia y amor por la patria podría elegir realmente las personas correctas. Hay zonas del país donde queda mucho más difícil porque los actores armados son determinadores de quién o quién puede aspirar a un determinado cargo de servicio público. De todas maneras, siempre está en la posibilidad del votante de elegir lo correcto. Y efectivamente esas zonas no son las mayoritarias. Digamos, el país tiene un volumen de votación de un voto más crítico, más posible, más democrático, y ahí es donde tiene que cada ciudadano hacerse la pregunta de si a quien estamos eligiendo realmente está ayudando a resolver este país. Y son, digamos, momentos de conciencia pura. No podemos seguir usando nuestra posibilidad de esa democracia sin ayudar a transformar el país, por lo cual sin cuestionarnos si mi voto está funcionando en la dirección de un país que tiene que evolucionar en su desarrollo sostenible, digamos. Monseñor Rubén Darío, ¿qué hacer para que los colombianos podamos asistir a unas elecciones, aunque no se puede generalizar, dice Monseñor Omar Alberto, sin la presión de las armas y el dinero de la mafia? Conocer muy bien las propuestas de los candidatos. Es fundamental que el pueblo colombiano se entere muy bien de sus futuros representantes ante el Estado y ante la sociedad. Es muy importante que cada ciudadano sea muy responsable consigo mismo y con la patria. No dejarse llevar simplemente por impresiones o por lo que digan ciertas redes sociales que están haciendo tanto daño y que hacen y destruyen realmente a una persona de un momento a otro. Y también pedimos a todo el pueblo colombiano que casi que en una actitud de oración, de pedirle a Dios que le ilumine, pero informarse muy bien sobre la vida, sobre los programas y también sobre las dimensiones y consecuencias que puede traer esa decisión. Hablamos de esos dos flagelos, las armas y el dinero de la mafia, monseñor. La corrupción es otro. El tema de Odebrecht, la campaña de 2014, el comprometimiento de un candidato como Oscar Iván Zuluaga, que ha quedado al desnudo con sus propias confesiones reveladas por la revista Semana y publicadas por uno de sus fichas clave, que era Daniel García, que era miembro del Centro Democrático, un partido, otros también están inmersos en corrupción, por supuesto. ¿Cómo analiza la Iglesia eso que sucede y que genera una desilusión masiva? Con mucha franqueza, no podemos perder la esperanza. El país ha pasado por unas crisis enormes y uno sí tendría que preguntarse por qué sigue adelante. Colombia no está postrada.
Y sigue adelante, es mi convicción y creo que lo creemos nosotros, porque hay gente muy buena en el país. No podemos perder la esperanza. Los medios, con mucho respeto, siempre tienen el referente de quién se equivocó, quién lo hizo mal. Efectivamente hay que hacerlo, esas denuncias hay que tenerlas, pero en Colombia hay montones de personas con capacidad de transformar este país. Y hay que pensar en ellas como una solución. No podemos dar por descontado que en Colombia todos faltamos a la honradez, que todos somos incapaces de rechazar las ofertas del enemigo. Aquí hay un tema muy de recuperación de nuestra propia lectura. Uno en la vida pastoral no hace sino encontrar personas realmente buenas, hermosas para la vida. Y uno dice, ¿por qué no juegan en la cancha ancha? Y esa es la responsabilidad de un proceso electoral. A mí me parece que no nos fijemos demasiado en esos tonos oscuros que tiene esta patria, en personajes que avergüenzan, digamos, esta condición de patria. Yo creo que Colombia sí tiene suficientes personas buenas y tenemos que tener el criterio para ponerla siempre adelante, ayudarle a transformar el país. Hablamos, señor Omar Alberto, de la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, y una de esas precisamente es desnudar los hechos de corrupción, como lo que ha quedado claro. De acuerdo, serán las investigaciones judiciales, que son las que determinan los jueces, si sí ocurrió o no ese hecho, por ejemplo, con la financiación de la campaña de 2014. Monseñor Rubén Darío, en un país herido, ¿qué responsabilidad tiene en esas heridas la Iglesia Católica? La Iglesia tiene una misión en medio de toda esta realidad, y es llevar una palabra de esperanza. Desde la palabra de Dios, desde la iluminación en la oración, lleva al pueblo colombiano una voz de confianza, de esperanza para no decaer, acompañar al pueblo de Dios, estar con ellos. Nuestra reflexión ha sido muy importante aquí en esta conferencia, de estar con el otro, de caminar juntos. A eso nosotros le llamamos la palabra sinodalidad, que el Papa ha acuñado y nos ha venido afianzando fuertemente para que la Iglesia sea un acompañante en el camino. Estamos caminando con el pueblo de Dios, iluminando, y nos dice, a veces hay que ir adelante para mostrar la ruta, a veces en la mitad del pueblo para acompañarlo y ayudarle, y a veces atrás para que ninguno se quede, recogiendo con caridad y con amor por toda la comunidad. Monseñor Omar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por participar en Entrevistas Canal 1. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, igualmente muchas gracias. Ellos dos, jerarcas de la Iglesia Católica, hacen un diagnóstico sobre la realidad que vive Colombia, sobre todo en temas de violencia y paz, y ya hacen también un llamado para que los colombianos no pierdan la esperanza a pesar de hechos de corrupción, de violencia y todo lo que sacude a un país herido, insisto, que ellos han manifestado. A ustedes, televidentes, muchas gracias por asistir a Entrevistas Canal 1. Los invitamos a continuar en sintonía en Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Día de violencia en Bucaramanga tras muerte de motociclista. Vandalizan Secretaría de Tránsito y Alcaldía. Ataque con explosivos a estación de policía en Bucaramanga. 6 heridos. Ofrecen recompensa por información. Rechazo general a secuestro de sargento del Ejército y sus 2 pequeños hijos. Padre de la suboficial ofrece canjearse por su hija. Investigan origen de pancartas de las disidencias en Bogotá. Buenaventura en medio del fuego. 76 asesinatos y más de 1000 desplazados este año. 12 mineras suspenden operaciones por inseguridad en norte de Santander. Habla comisionado de paz. Garantiza elecciones libres y sin violencia. Visita sorpresa de ex candidato Oscar Iván Zuluaga a la Fiscalía. Fenómeno del Niño dejará pérdidas por 3.7 billones de pesos, revelan expertos. Alistan impuesto a plataformas digitales multinacionales. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Es tensa la situación en Bucaramanga tras una jornada dominada por la violencia. Un atentado contra una estación de policía deja 6 uniformados heridos y desmanes en varios puntos de la ciudad que se registraron tras la muerte de un motociclista. Las autoridades ofrecen 50 millones de recompensa por los responsables del ataque con explosivos. Ana Mercedes Ariza, buenas noches. Situación a esta hora en la capital de Santander. Hola, muy buenas noches, compañeros televidentes. Les cuento que retorna a esta hora la calma a la ciudad bonita tras los disturbios durante todo el día, producto de un accidente en el cual perdió la vida un motorizado en un operativo de tránsito y luego la activación de un artefacto explosivo en una estación de policía al norte de la ciudad que dejó 6 uniformados heridos. La detonación de un artefacto explosivo en la estación de policía norte fue uno de los graves hechos que durante el día alteraron el orden público en Bucaramanga tras la muerte de un motociclista por evadir un control de tránsito en el carril de Metrolínea, afirmaron las autoridades. La acción con un artefacto explosivo en una de nuestras estaciones de policía en el norte de la ciudad hoy es materia de investigación en estos momentos por parte de Fiscalía y Policía para poder dar un parte claro de cuáles fueron los hechos. Pero esto hace parte de algunas acciones que se realizaron en el día de hoy, donde afectaron las instalaciones de la Dirección de Tránsito y la Alcaldía de Bucaramanga y algunos vehículos que estaban en inmediaciones de la Alcaldía. Hay que decir que se lograron 5 capturas, de ellas 3 personas colombianas y 2 de ellos de nacionalidad extranjera. En videos y cámaras de seguridad quedaron registrados los actos vandálicos que sufrieron las instalaciones de tránsito, la alcaldía y varios vehículos del Concejo en Bucaramanga y Florida Blanca. Los motociclistas aseguran su protesta es válida por los constantes operativos de tránsito. Solo estamos tapando la ciudad, no estamos utilizando la violencia, estamos tapando la ciudad, que todos se sientan afectados. ¿Cómo es posible que a punta de comparendos se le tire en la vía a una persona? A mí me han hecho 6 comparendos. Quisiera irme a manejar carro, no puedo. Soy lesionado la columna. No soy estudiado. ¿Dónde voy a trabajar? No puedo y lógicamente me toca trabajar en esto obligatorio porque me toca, no tengo plata. Y muchísima gente como yo están trabajando en esto lo mismo porque nos toca, no porque queramos. Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades anunciaron fuertes medidas para la ciudad y su área metropolitana para evitar más protestas. Planteé una recompensa hasta de 50 millones de pesos para aquellas personas que han venido afectando el orden público de la ciudad. La comandante encargada de la región 5 de policía llamó a todos a sentarse a dialogar. Tienen una mesa de diálogo, tenemos que atravesar del diálogo esa resolución de conflictos, se va a adelantar la investigación, se va a proceder precisamente a adelantar esa situación, establecer con este alférez de tránsito, pero no por eso tenemos que dañar la ciudad. Para esta noche se tienen previstas marchas y vigilias de algunos motorizados, las cuales serán custodiadas por policía y ejército, que además patrullarán todos los puntos estratégicos de la ciudad y su área metropolitana. Hay que señalar que durante toda la noche funcionará el puesto de mando unificado de las autoridades para vigilar todas las marchas y las actividades previstas por los motorizados durante las próximas horas en marco de su protesta por la muerte de su compañero. Es todo por el momento. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Desde Bucaramanga, para Noticentro 1, CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz noche para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. El gobierno expidió esta noche el decreto de cese el fuego bilateral con el ELN a partir del 3 de agosto, tal y como quedó firmado en el Acuerdo de La Habana. Podrá ser prorrogado previa evaluación de la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN. También se da la orden de suspender las operaciones ofensivas de la fuerza pública contra el ELN a partir de las 0 horas del día 6 de julio. Este decreto corresponde al anuncio hecho por esta guerrilla de ordenar a todas sus tropas para parar las acciones ofensivas y de inteligencia contra la fuerza pública. Este es el primer paso para la entrada en vigencia del cese bilateral de fuegos el próximo 3 de agosto. Rechazo e indignación generó el secuestro de una sargento del ejército y sus 2 hijos menores de edad en Arauca. El ejército responsabiliza al ELN del hecho. A portas de iniciar las órdenes de parar acciones ofensivas contra la fuerza pública, según un comunicado del ejército, el Frente Oriental de Guerra del ELN sería el responsable del secuestro de la sargento del ejército Ghislaine Karina Ramírez, junto a sus 2 hijos menores de edad,
uno de ellos con condición especial de autismo. Se presume que la familia habría sido plagiada por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN, mientras conducía por el municipio de Fortul, Arauca. En ese mismo sentido, desde el ejército responsabilizaron al ELN por el bienestar físico de la suboficial y los menores de edad. Responsabilizamos de la vida, de la integridad física de nuestra suboficial y los menores de edad al Frente de Guerra Oriental del ELN. El ministro del Interior exigió la liberación y repudió el hecho. Una actitud totalmente bipolar de sus dirigentes, y es evidente que con este tipo de acciones, con la muerte de nuestros patrulleros, con el atentado a una mina, con todo lo que vienen haciendo, generan un rechazo que todos los colombianos sienten, me incluyo entre el rechazo. Espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos. Por su parte, el comisionado de paz condenó el secuestro y dijo que es un hecho violatorio del derecho internacional humanitario. Además de expresar nuestra solidaridad y la exigencia que le hemos hecho al Ejército de Liberación Nacional de dejar en pronta libertad a quienes tienen en su poder, estamos abogando con rapidez para que logremos iniciar este cese de fuego a la mayor brevedad posible, tal como fue acordado en el Acuerdo de Cuba. Mindefensa dijo a través de Twitter que no puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la fuerza pública. Pidió la libertad de la suboficial y sus hijos. Desde Melgar, Tolima, la familia de la sargento Ramírez pidió al ELN su pronta liberación junto a sus hijos. El padre de la uniformada inclusive ofreció canjearse por ella. El pasado lunes 3 de julio a las 8 de la noche fue la última vez que don Gerardo escuchó la voz de su hija Karina Ramírez cuando se dirigía al municipio de Arauca, y lo hizo a través de un mensaje de voz en el que advertía que ya había pasado por Yopal Casanare. De allí no volvió a saber absolutamente nada de ella y perdió todo contacto. Me envió el audio, pero yo inmediatamente traté de mandar, yo le envié otro audio y un escrito, pero no llegó y no me respondió para nada más. Y es que han sido horas de angustia y desespero para la familia Ramírez Chitiva, al punto que don Gerardo, además de pedir ayuda al gobierno, se ofreció en canje ante el ELN para que dejen a su hija y a sus 2 nietos en libertad. Si de pronto quieren algo de mí, yo me canjeo por mi hija y mis nietos. Yo voy a donde sea, donde ellos me digan. Por otra parte, lo que más preocupa a doña Nancy, abuela de los pequeños, es que el menor tiene una sensible discapacidad. Los niños, pues por la condición de Juan Camilo, que él es autista, ¿sí? Y él es un niño que no permite que nadie lo toque. Él empieza a gritar, se desespera y limpia, empieza a decir limpia, que lo limpien, ¿sí? Y que las comidas de él tienen que ser a las 12 y a las 6. Y el desayuno también a las 6 de la mañana. El padre de la sargento del Ejército, Karina Ramírez, pidió igualmente esta noche ser escuchado por el ministro de la Defensa. A través de una comunicación en Twitter, ONU Derechos Humanos denunció que tienen información de 9 desapariciones en Arauca en la última semana. Desde ONU Derechos Humanos señalaron que las personas en Arauca dicen tener miedo y zozobra. De acuerdo con la ONU, entre enero y junio de 2023 se han presentado 74 asesinatos de civiles en Arauca. En Arauca recibimos información en la última semana sobre 9 desapariciones, entre ellas 2 mujeres, una civil y una sargento, y 4 menores de edad, incluido un niño con discapacidad, autismo. Condenamos estas desapariciones y exigimos que liberen a todas las personas de inmediato. Desde la ONU hicieron un llamado al respeto de los derechos humanos de la población en Arauca e instaron a las autoridades a realizar acciones concretas en prevención de la violencia. Ejército y policía investigan el origen de unas pancartas de las disidencias de las FARC instaladas en varios sitios de Bogotá. Estas pancartas de las disidencias de las FARC causaron pánico en Bogotá. Aparecieron simultáneamente en 3 puentes peatonales, en Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy. En este momento no hay grupos armados organizados en Bogotá. ¿De qué se puede tratar en este momento? 2 caminos. 1, bandas que se hacen pasar para presionar a la ciudadanía, o lo segundo es algún tipo de mensaje de personas que quieren comandar en algún barrio. Y cuando decimos comandar es generar terror para luego venir a extorsionar o demás. En el improvisado aviso con la cara de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, se publicitaba el Frente 53 de Edison Romaña, que supuestamente opera en el
el Meta, Bichada, Sumapaz y Cundinamarca. Eso es lo que se denomina outsourcing delincuencial. Bandas que no tienen nada que ver, que son sumamente pequeñas y que quieren generar terror o miedo para lograr otras cosas. Pese a la aparición de la propaganda subversiva, las autoridades en la capital descartan la presencia territorial de grupos armados organizados. Gobierno y fuerzas militares inician una toma de Buenaventura para devolverle la seguridad al puerto. Varios ministros llegarán hasta este municipio en el Valle del Cauca afectado por la violencia y los enfrentamientos de las bandas criminales. Stig Luengas está en Buenaventura. Stig, buenas noches. Detalles de la situación en el puerto. Compañeras en estudio y televidentes, pues sigue siendo crítica la situación de orden público aquí en Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. Esto por una guerra que no termina entre bandas criminales como los chotas y los espartanos. Se alista la fuerza pública para recibir mañana al ministro de Defensa Iván Velázquez y toda la cúpula militar. Estarán aquí desde las 7:20 de la mañana. Noticentro 1 CMI visitó la Comuna 12, la más afectada por esta guerra que se libran entre estas dos bandas. No, yo no le puedo decir nada. 12 comunas, una sola guerra. Más de 70 muertos, jóvenes entre los 16 y los 19 años. En Buenaventura hay homicidios y nosotros no vamos a esconder eso. En lo que va corrido del año 2023 tenemos 74 homicidios, siendo el último de ellos cometido en el mes de julio. CMI llegó a la última comuna de Buenaventura y quizá la más peligrosa, la 12. Aquí se grabó este video, jóvenes armados causando pánico. Pero cuando se ha escuchado la balacera así, ahí sí los niños dormidos, salen a correr abajo de la cámara, uno gritando, todos hipeando, todos asustados, así que le toca a uno cogerlos, chuscar a los niños y abrazarlos bien y darle calma ahí para que estén tranquilos, pero se asustan, porque uno siente a ver la casa como que estremece. Los chotas y los espartanos se enfrentan todos los días a muerte en los barrios más humildes. Veces que sí, se suenan duritos, pues al menos yo tengo una sola niña, gracias a Dios, pero ella se siente muy asustada, la verdad se siente muy asustada. Ella cuando escucha a veces puede ser una bomba de juguete, pum, mamá, vení, acostate, vení, colocarme el colchón arriba, mamá, antes que me vayan a matar, y comienza a temblar así, vean. La violencia en Buenaventura ha venido mutando. Inicialmente la empresa se convierte en chotas y espartanos y hoy creo que, y eso es lo que están averiguando los organismos de seguridad, creo que hay una fracción de los espartanos que rechaza el comportamiento de chotas y se hacen autoproclamar como Nuevo Jalisco. La violencia se agudiza por el control de las rutas del narcotráfico. En esta zona, el puerto de Buenaventura, se mueve el 60% de los productos de importación y exportación. Asimismo, se mueve una alta cifra de kilos de cocaína, lo que más sangre provoca. Se especula que pueden estar compuestos cada uno de los grupos entre 800 y 900 personas. Los chotas y los espartanos ya firmaron meses atrás un acuerdo de paz, el cual se incumplió. Hoy expresaron por medio de este comunicado su intención de volver a negociar. Nuestra organización, Los Chotas, seguimos en la disponibilidad de continuar en la construcción de paz urbana en Buenaventura. Comerciantes bonaverenses piden paz y exaltan que el turismo está opaco. El turista ha reducido en un 50-60% debido a la situación de orden público que se conoce en Buenaventura y a nivel nacional. Si no hay trabajo, la gente que no usa la mente va a opcionar otra vida, otra forma de vivir. Si no hay empleo, la gente que no tiene opción, mente, va a querer hacer otra cosa que no es trabajar dignamente. Y como no hay trabajo, miran la vida de otra manera. La orden a la policía es controlar la situación. Hombres y mujeres del Grupo de Operaciones Especiales recorren las peligrosas calles de 12 comunas, epicentro todas de la violencia histórica en una región humilde de 400.000 habitantes de nuestro país. 400 personas que habitan en Buenaventura, víctimas también algunas de desplazamiento forzado por esta guerra que se libra entre bandas en 12 comunas de Buenaventura. El desplazamiento lo sufren miles de personas en Buenaventura por los enfrentamientos armados entre bandas. Y en la Defensoría del Pueblo Regional Pacífico tenemos un registro de 1.036 personas, digamos, que han ido a declarar a la Defensoría, donde el 97%, casi 1.010 personas, han sido por temas de desplazamiento.
Los que no se van se confinan. Las 5 o 6 de la tarde ya no hay tránsito en Buenaventura, los taxis no entran a los barrios, no hay movilidad, las personas dejan de hacer sus actividades que hacían de manera normal. Niños sin educación, al ser imposible asistir a un aula de clase por temor de quedar en medio del fuego cruzado. La cobertura de este año a la cobertura del año anterior pues ha disminuido y nos estamos preguntando dónde están esos menores. Pues que se han desplazado, se fueron de la ciudad o han ingresado, Dios no lo quiera, a grupos que operan al margen de la ley. El Clan del Golfo y el ELN son otros grupos armados que hacen presencia en Buenaventura. Ante toda esta situación, la Procuradora General Margarita Cabello envió una comisión extraordinaria para vigilar y también tener registro de lo que está ocurriendo aquí. Si hay en este momento negligencia por parte de la Alcaldía, Personería y Defensoría. Una delegación extraordinaria de la Procuraduría viajó desde Bogotá hacia Buenaventura para exigir presencia integral del gobierno en esta región del país. Desarrollar las visitas pertinentes al territorio con ocasión de la situación humanitaria, queriendo identificar, georreferenciar las situaciones de riesgo y los escenarios de violencia que justamente hemos conocido y tenemos por conocer en esta zona del país. Habitantes y comerciantes de Buenaventura también son víctimas de amenazas constantes y extorsiones. Monitorear y vigilar la respuesta institucional en sus niveles distrital, departamental y nacional, que esperamos atiendan la excepcionalidad que representa el territorio en atención justamente a la situación humanitaria. Habrá inspección a las oficinas de la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Buenaventura. Bajo esta intensa lluvia que cae a esta hora aquí en Buenaventura, me despido con la cámara de Holman Maldonado, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. El presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, advirtió sobre la suspensión de operaciones de varias mineras tras un atentado en norte de Santander. Para el sector, la situación en norte de Santander ratifica las denuncias hechas hace un par de días sobre los riesgos en materia de seguridad en esta zona del país. Norte de Santander hay una zona de despeje no declarada que arranca en la salida de Cúcuta hacia todo el Catatumbo, que permite un absoluto control por parte del ELN y algunos otros grupos armados que están hoy en negociaciones de paz con el gobierno nacional. Extorsiones y amenazas aumentan en la región. Quienes no accedan a sus intenciones extorsivas pues van a ser objeto de este tipo de intimidaciones o seguramente mucho más agresivas, como lo estamos viendo. Las empresas están recogidas, están mandando a sus trabajadores a las casas. Se hace nuevamente un llamado al gobierno nacional y a la fuerza pública para que haga presencia. Un llamado a todos los grupos armados ilegales para que respeten la vida de todos los colombianos y liberen a los secuestrados, hicieron los obispos del país congregados en Bogotá. Los obispos del país, que sesionaron en su asamblea 115 general en Bogotá, clamaron hoy por la vida de la sargento Karina Ramírez Chitiva, secuestrada en Arauca por el ELN, según lo que dice el ejército, junto con 2 menores de edad, sus hijos. Y que por favor, el secuestro no tiene ninguna lógica. La guerra menos, y todas estas situaciones, la invitación es a que amemos la vida, respetemos la vida y por favor, que se le respete la vida a esta señora y por el estilo a todos los demás secuestrados. Al hacer la radiografía de lo que ocurre en el país, los obispos expresaron su preocupación por el recrudecimiento del conflicto, por ejemplo en el Chocó. Chocó es el emblema de la grandeza, de la riqueza, pero lo es también de la destrucción y de la muerte. Y en Buenaventura, donde llegará el presidente Gustavo Petro este viernes, el obispo manifestó que los chotas y los espartanos, bandas delincuenciales que hicieron una tregua, esperan una negociación directa con el gobierno. Apenas creemos que ahora, la próxima semana, posiblemente sea el 15 de julio, se instale oficialmente la mesa pública de sociojurídica de negociación. Mañana, en cabeza del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Bogotá, los obispos del país entregarán las conclusiones de su asamblea número 115 y la realidad cruda del país.
El Gobierno Nacional, a través del comisionado de paz, Danilo Rueda, sostuvo que se está buscando garantizar unas elecciones regionales libres de la influencia armada. Para ello, el propósito es, antes de instalar una mesa de conversaciones, lograr pronunciamientos de compromiso de respeto a las elecciones. Este tema y otros de vida y libertad de los ciudadanos se espera queden en los nuevos protocolos del cese el fuego con el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra, grupos con los que se trabaja en lograr acuerdos para desescalar el conflicto. La oficina del Alto Comisionado de Paz adelanta una intensa gestión en todo el país con las diversas expresiones armadas con un solo propósito: lograr instalar mesas de conversación de paz con grupos de origen político con garantías lo más pronto posible. Estamos a punto de iniciar un segundo paso, que es el dialógico con mesas de conversaciones, pero en el entretanto estamos afinando los protocolos y los mecanismos que permitan generar garantías para los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. Todo indica que esas mesas serían con el llamado Estado Mayor Central de Iván Mordisco y con la segunda Marquetalia de Iván Márquez, con los cuales también habrá cese bilateral del fuego y que estarían instaladas a más tardar en un mes. Vamos a colocar como centro de los ceses de fuego todos los asuntos que tienen que ver con el respeto a la vida y libertad de los ciudadanos y ciudadanas. Y creo que si avanzamos en esa materia, pronto tendremos para el país unas buenas noticias con mecanismos de monitoreo y verificación que permitirán avanzar en la confianza ciudadana por el ejercicio libre de sus derechos en gran parte del territorio nacional. Durante las semanas anteriores, el comisionado de paz y sus facilitadores se están moviendo en diversos territorios para lograr avanzar en las mesas de conversaciones de paz. El comisionado dice que el país tendrá condiciones para unas elecciones regionales en libertad. Va a haber mecanismos muy concretos de protección de los derechos de los ciudadanos a lo largo y ancho del país, de posibilidad de participar en las elecciones en libertad, de tener un ambiente con menos zozobra y más tranquilidad, para que en ese escenario sea posible el ejercicio del derecho al voto, a ser elegido, a presentarse en las elecciones, pero simultáneamente a que iniciemos a discutir los asuntos de fondo. El 29 de octubre va a haber unas elecciones en paz. Afirmamos que estamos adoptando todas las medidas integralmente desde las diversas instancias del gobierno para garantizar un voto libre y además de que todos los candidatos puedan ingresar a todos los territorios de Colombia. Sobre los espacios sociojurídicos con las AGC y autodefensas de la Sierra Nevada, el comisionado reveló que se está trabajando en construir memorandos que propicien desescalamiento de sus violencias para garantizar vidas y libertades en sus territorios de influencia y avanzar en temas sustanciales de transformaciones regionales. Estamos trabajando con unas apuestas y propuestas que entran en discusión y que están en poder de las AGC y de las autodefensas de la Sierra Nevada. Y con base en eso que logremos avanzar con ellos, vamos a dar buenos mensajes en las transformaciones territoriales que garanticen la paz en los territorios de su operación. El comisionado de paz confirmó que el próximo 15 de julio se instalará la mesa sociojurídica en Buenaventura con presencia de delegados de las dos bandas enfrentadas, chotas y espartanos. Noticentro 1 CMI confirmó con fuentes de la Fiscalía que el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga estuvo este miércoles en la Fiscalía. Según explicaron personas cercanas a la investigación, Zuluaga estuvo en el despacho de la Fiscalía 10ª Delegada ante la Corte Suprema, informando datos como su lugar de residencia, entre otros, para confirmar que está dispuesto a asistir a las diligencias citadas por la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht, en las cuales no se pedirá su detención. Fuentes del proceso también indicaron que por el momento no se contempla una negociación con la Fiscalía y Zuluaga espera escuchar los argumentos que se expondrán el próximo lunes 10 de julio. El registrador Alexander Vega desmintió al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y aseguró que no existió ningún pacto o compromiso con el ex candidato por las investigaciones que el Consejo Nacional Electoral adelantó sobre la campaña presidencial de 2014 frente al supuesto ingreso de dineros de Odebrecht. Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación.
El hoy registrador además negó haber tenido las ponencias de estas investigaciones y ser presidente de la corporación en su momento, como también afirmó Zuluaga. Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las investigaciones de las campañas presidenciales 2014 y que en el momento en que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación. Vega anexó las resoluciones que absolvieron en su momento a Zuluaga, en las que aparece Yolima Carrillo Pérez como presidenta del CNE en su momento. El Consejo de Estado rechazó hoy la tutela con la que el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez pretendía regresar a su cargo. La sección segunda del Consejo de Estado negó la tutela con la que el excontralor Rodríguez pretendía regresar al cargo del que salió a mediados de junio por cuenta de un fallo de la sección quinta de ese mismo tribunal. El magistrado oponente del caso, Jorge Iván Duque, consideró que la decisión de sus compañeros de la sección quinta, que declaró la nulidad de la elección de Rodríguez como contralor, no vulneró sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido. La decisión que anuló la elección del contralor Rodríguez se produjo por una serie de irregularidades y vicios en la convocatoria pública que realizó el Congreso y en la que resultó elegido. Sí, juro. El excontralor impugnará esta decisión esperando que su expediente sea seleccionado por la Corte Constitucional. Más de 3.7 billones de pesos en pérdidas podría dejar el fenómeno del Niño. Las altas temperaturas y la sequía golpearán la productividad laboral. El fenómeno del Niño golpeará la economía colombiana. Calculamos una pérdida en la productividad laboral cercana a los 3.7 billones de pesos. Pero ¿cuáles serán los sectores económicos más afectados por el golpe de calor, la fatiga mental y física y la escasez de mano de obra? Tendremos un impacto importante en esas actividades como construcción, agricultura, vigilancia privada. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad se hicieron algunas propuestas para contrarrestar los efectos del Niño. Son unas medidas de adaptación en las cuales se generen turnos diferentes. Por ejemplo, la gran invitación es que se empiece a desarrollar la jornada laboral desde las 6 de la mañana, de tal manera que de 12 a 2 de la tarde, pues tú no generes esas actividades que están sobre todo a la intemperie. Mientras que por la sequía, trabajadores formales reducirán un 0.6% sus horas laborales, los informales tendrán una disminución de 4.5%, lo que significa una pérdida del 6.4% en los ingresos mensuales. 8 de cada 10 migrantes venezolanos en Colombia no quieren devolverse a su país, así lo revela una encuesta del DANE. Aunque según el DANE ha disminuido la llegada de migrantes venezolanos al país, el 81% de los que están en Colombia quieren quedarse. La mayoría de estas personas están llegando al país buscando una mejora de situaciones laborales. El 59.6% de los migrantes está trabajando, pero llama la atención que el 80% tiene un contrato verbal. Quienes no están en este momento cotizando pensiones es 90.6%. El 56.7% de los migrantes tienen permiso de permanencia, pero 2 de cada 5 no lo tienen, lo que dificulta el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Esta falta de papeles, digamos, es una de las principales barreras para que esta población pueda acceder. La mayoría de los ciudadanos venezolanos han ingresado a Colombia por norte de Santander y el 43.8% lo han hecho por trochas. La Fiscalía, en cooperación con la Policía de Francia, capturaron a un intendente de la policía, a un uniformado retirado y a un particular señalados de hacer parte de una red de tráfico transnacional de personas como enlaces en Colombia. Según la investigación de la Fiscalía, las mujeres víctimas eran engañadas para viajar a Francia bajo promesas laborales y allí eran explotadas sexualmente. En Barranquilla empezó a operar el Río Bus, un sistema de transporte que navegará por el río Magdalena a lo largo del departamento del Atlántico. Caracalí es el primero de los riobuses que llegó esta tarde al malecón del río en Barranquilla, procedente de un astillero en Cartagena. La embarcación, con capacidad para 60 personas, es parte de un sistema turístico que será operado por particulares y se proyectará como una nueva manera de mirar al río Magdalena. La ruta que inicialmente hará la embarcación será desde la Intendencia Fluvial en la zona del mercado hasta el malecón en un recorrido de 6.7 kilómetros. El primer viaje de una embarcación pública que viaja por el río Magdalena después de muchos años. Va a ser una atracción turística, va a ser también un medio de transporte y es el primero de una flota de riobuses
Son 71 kilómetros que tiene el río Magdalena en el Atlántico, entre Barranquilla y Santa Lucía en el sur del departamento. El planeta registró su día más caluroso esta semana. La ONU presentó un nuevo informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Esta semana se reportó la temperatura global más alta jamás registrada, según los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de Estados Unidos. Este lunes la temperatura global promedio alcanzó los 17 grados centígrados, la temperatura más alta desde que comenzaron los registros en la historia. Este martes subió aún más para llegar a 17,18 grados centígrados. El récord anterior de 16,92 grados centígrados se estableció en agosto de 2016. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Volker Turk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Manifestó que ha tenido conocimiento de que en 2022 hubo 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 más. Al menos 27 personas murieron y alrededor de una veintena más resultaron heridas en el accidente de un bus que cayó en un barranco cuando transitaba por una zona montañosa de Osaka a México. Mientras que en la autopista México-Querétaro, un fuerte choque múltiple en la carretera dejó un saldo de 8 personas lesionadas. El Ministerio de Hacienda alista un impuesto sobre las ventas para servicios digitales. A través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público busca la implementación de impuestos para los servicios digitales que se prestan en el país. Esto incluye plataformas y herramientas móviles, la mayoría a través de celulares que prestan servicios a los usuarios. La normativa, que está para comentarios, establece un impuesto del 3% para las ventas brutas generadas a través de este modelo. Con ello, el gobierno ratifica la importancia de la economía digital para los ingresos de la nación. En 15 días se ratificará el decreto. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que las tarifas de energía se verán afectadas con el fenómeno del Niño. La titular de la cartera de Minas y Energía reconoció que el fenómeno del Niño podría traer varios impactos sobre las tarifas de energía. Sin embargo, manifestó que se tomarán las medidas para evitar dichos efectos. Anunció que el parque térmico está preparado para afrontar la situación. Por otro lado, la funcionaria ratificó la garantía de recursos para los subsidios de energía en los estratos 1, 2 y 3. El 50% del segundo trimestre ya fue girado. Y es muy importante decir que en la adición presupuestal el Congreso de la República aprobó 1,17 billones de pesos correspondientes a subsidios de energía y de gas para los estratos 1, 2 y 3. Se tendrá un trabajo coordinado entre el gobierno y el sector privado. Las empresas públicas de Medellín anunciaron que destinarán 100.000 millones de pesos para subsidiar el congelamiento de las tarifas de energía. Al concluir la junta directiva de EPM, presidida por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que la compañía autorizó la destinación de un recurso para garantizar la congelación de la tarifa de servicios públicos que prometió en junio pasado. Vamos a destinar 100.000 millones de pesos, que como he dicho es lo que estimamos en EPM vale la medida, como recursos de empresas públicas de Medellín, para que esto no sea cobrado a los ciudadanos. Y se confirmó que Jepirachi, el primer parque eólico que se construyó en el país hace casi 2 décadas, será de propiedad mixta y tendrá en cuenta las comunidades guayú de La Guajira. El DANE reportó un desplome en las exportaciones al cierre de mayo. Las ventas externas colombianas cayeron y para el mes de mayo la disminución fue del 2,8%. En el año corrido ya caen al 10,1%. La situación se presenta por una menor demanda a nivel internacional. Nos cayeron las ventas por desaceleración de la economía internacional, menor demanda mundial y eso ha implicado menores ventas de combustibles, precios mucho más bajos y menores ventas de productos agrícolas y precios de productos agrícolas mucho más bajos. La tendencia se podría mantener para el cierre de año. Sin embargo, se espera que las exportaciones alcancen niveles de los $60.000 millones. Inflación. Los bancos centrales suben tasas de interés, los consumidores bajan consumo y por lo tanto menor demanda, menor consumo, menores precios. Se espera un fortalecimiento en la política de comercio exterior del gobierno nacional.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,11% a 1.121 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,45% a 1.840 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 5,33% a 30.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 51.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,08% a 31.000 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.128 pesos con 8 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.010 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.504 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 23,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71,83 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76,55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.137 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.